Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre todas las dudas que hay sobre las vacunas la vacuna de COVID. Estoy viendo que hay un montón de dudas, sobre todo en la gente que tiene o los que no tienen que vacunarse. La gente tiene un montón de miedo. No están claras las cosas. ¿Quién debe vacunarse? Yo tengo una alergia, ¿debo vacunarme? Yo he pasado el COVID, ¿debo vacunarme? O tengo un trasplante, ¿puedo vacunarme? ¿No puedo vacunarme? Tengo mucho miedo a las vacunas, no sé qué hacer, digo que no a las vacunas. Hay que aclarar todo esto un poquito. Tenemos que quitarnos el miedo, voy a intentar explicarlo despacito y intentar que perdamos el miedo y que tengamos claras las cosas. Partimos de la base de que todo el mundo tiene que vacunarse. Y hay casos especiales que vamos a ver ahora, que hay que valorar el riesgo-beneficio y eso se hace cada uno individualmente con nuestro médico. ¿Vale? Bien, soy Ángel Elipe, de Tu Salud Me Importa, y empezamos. Bien, donde se han hecho más estudios sobre todo esto es en Estados Unidos, entonces casi toda la bibliografía que hay es en Estados Unidos sobre la vacuna que están poniendo ahí, pero podemos trasladar toda esta información a todas las vacunas. Bien, vamos a ver qué casos está contraindicadas las vacunas, que son poquitos, pero vamos a verlo. Hay otros casos que hay que tener una serie de precauciones y hay que observar un poco más. Hay situaciones especiales que también se pueden vacunar. Vamos a verlo todo paso a paso. Por ejemplo, en contraindicaciones veremos qué casos de alergia puede haber o si se ha pasado el COVID. Vamos a ver muchos casos paso a paso para que entendamos todo bien. Al final es valorar un riesgo-beneficio, como hemos dicho antes, con el médico. No sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una embarazada. Las embarazadas se pueden vacunar, pero a lo mejor una embarazada que vive en la ciudad, que está muy expuesta, pues el médico, o sea, hay más beneficio que riesgo. Entonces se decide vacunar, pero a lo mejor una embarazada que vive en un pueblo que no está en contacto con nadie y está totalmente aislada, pues a lo mejor el médico decide esperar. Quiero decir, he puesto este ejemplo y no quiero decir que no se deban vacunar las embarazadas deben de vacunarse. Pero al final es hacer una valoración del riesgo-beneficio en cada caso en concreto, pero eso no lo hacemos nosotros. Eso lo hace nuestro médico de cabecera, que es el que nos conoce y conoce nuestras patologías o nuestras cosas. Bueno, empezamos con casos de alergias. Hay diferentes tipos de alergias, casos de hipersensibilidad, el caso del polen o polvo o todos estos casos, que todos estos casos sí que se pueden vacunar. Hay que tener una serie de precauciones y me refiero a una observación un poquito más larga de lo normal. En casos en que haya habido algún tipo de anafilaxia, incluso pinchándose adrenalina, pues en estos casos también se puede uno vacunar. Hay que tener más observación y más precauciones. Solo en los casos en el que haya comprobado alguna reacción de anafilaxia severa, estamos hablando de casos severos, a alguna vacuna o algún componente de la vacuna, en ese caso no estaría indicada esa vacuna en concreto. Pero en el mercado tenemos varios tipos de vacuna. Por ejemplo, puede haber una anafilaxia a un componente de Pfizer. Entonces, no se pondría Pfizer y Moderna, pero sí podríamos poner Janssen, por ejemplo. Entonces, me refiero a que las vacunas, por el hecho de que uno tenga una hipersensibilidad a un componente en concreto de una vacuna, no quiere decir que estén anuladas todas. No. Todas las vacunas no son iguales. Hay un tipo de vacunas y otro tipo de vacunas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso de las vacunas hay gente que dice, no, es que yo tengo alergia a un antibiótico, por ejemplo, o a inyectables. ¿Me puedo vacunar? ¿No me puedo vacunar? Vamos a ver, las alergias son independientes, quiero decir,
uno puede tener una alergia a un antibiótico o, no sé, a otra cosa, pero tiene alergia a eso, no a todo lo demás, no a todos los inyectables. Solo en el caso, repito, de que haya alergia a algún componente de esa vacuna en concreto, no estaría indicada esa vacuna en concreto. Por el hecho de uno que tenga alergia a antibióticos no quiere decir que no se pueda vacunar, no tiene nada que ver. Y en el caso en que haya una alergia, como he dicho antes, a algún componente o a alguna vacuna, pondríamos otro tipo de vacuna. Entonces, son muy pocos los casos en los que no está indicado vacunar. A ver, vamos a ver los casos en el que una persona ha pasado ya la enfermedad del COVID. Dice, bueno, yo ya he pasado, estoy inmunizado, no hace falta que me vacune. Bien, de todos los estudios que ha habido, es verdad que hay inmunidad a la gente que ha pasado o hemos pasado, tenemos inmunidad, pero esa inmunidad no está claro todavía, pero los estudios dicen que es corta. Es corta, y además no está clara que esa inmunidad nos sirva para todas las variantes, y sabemos que cada día hay alguna variante más. Entonces, es posible las reinfecciones, y está demostrado que hay reinfecciones, sobre todo con otras variantes. Entonces, todas las personas que han pasado el COVID deben de vacunarse, ¿vale? ¿Cuándo? Buena pregunta. ¿Cuándo deben de vacunarse? Bueno, vamos a poner varios casos. El primer caso, vamos a ver una persona que está pasando el COVID. ¿Cuándo debe vacunarse? Pues 30 días después de que aparece el primer síntoma, ¿vale? O 10 días después de que salimos del aislamiento, ¿vale? En el caso de que esté pasando la enfermedad. Pero puede haber otro caso que a lo mejor lo está pasando un familiar y no uno en concreto. ¿Cuándo debe vacunarse esa persona? Bien, sabemos que esa persona debe de aislarse, ¿no? Debe de aislarse, pues cuando salga de ese aislamiento, 2 semanas después ya puede vacunarse. Otro caso, por ejemplo, puede ser, y ahora que cada vez hay más test en el mercado, imaginemos que nos hacemos un test y damos positivo, pero no tenemos síntomas. En ese caso, lo que debemos hacer es, podemos vacunarnos 30 días después de que ese test ha dado positivo, ¿vale? Otro de los casos, en hospitalizados, sabemos que muchos enfermos se están tratando con anticuerpos, se llaman anticuerpos monoclonales. En estos casos, después, porque se ha demostrado que ese tipo de anticuerpos pueden disminuir el efecto de la vacuna. Entonces, en esos casos los plazos son un poquito más largos. Después del tratamiento habría que esperar unos 90 días. Son casos un poquito especiales y se hacen en el hospital, puesto que son pacientes que están hospitalizados. Bien, ahora vamos a ver otro caso. Vamos a ver otro caso en el que hay mucha confusión y sobre todo mucho miedo. Pacientes con enfermedades o patologías previas. Aquí hay mucho miedo. Es que yo tengo enfermedades del corazón o estoy tratado de un cáncer y estoy con tratamiento ahora mismo. Vamos a ver todos estos casos, si se deben o no se deben vacunar. En la mayoría de los casos, y ahora vamos a verlo poco a poco, se deben de vacunar. Al final, es lo que hemos dicho antes, es valorar un riesgo-beneficio. Y este riesgo-beneficio no lo hacemos nosotros, lo hacen los médicos. Lo haremos nosotros consultándonos a nuestros médicos o los especialistas que nos están tratando, ¿vale? Porque está claro que puede ser muy grave en este tipo de enfermedades contraer el COVID. Puede ser muy grave, y aunque haya algo de riesgo con la vacuna, siempre va a ser menor que contraer el COVID y sumarlo a nuestra enfermedad, ¿vale?
Por ejemplo, enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón. En todos estos casos deben de vacunarse y va a ser beneficioso. Va a ser beneficioso puesto que disminuiremos el riesgo muchísimo. Son pacientes que se puede complicar mucho su patología si contraen el COVID. Entonces, deben de vacunarse. Lo estudiará el médico y se estudiará qué tipo de vacuna, pero deben de vacunarse. En tratamientos de cáncer se debe de vacunar. Al final, el médico y los especialistas valorarán en cada caso. En la mayoría de los casos se deben de vacunar, porque contraer la enfermedad va a ser muy negativo. Es verdad que en enfermedades que se está tratando con corticoides, es posible que estemos menos inmunizados al ponernos la vacuna, pero sí que estamos más inmunizados que no poniéndonos la vacuna. Por eso al final siempre es beneficioso ponerse la vacuna. Por ejemplo, otros casos de inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos deben de vacunarse. Trasplantados deben de vacunarse. Siempre va a ser más negativo coger la enfermedad y sumarse a nuestra patología o a nuestro estado. Por ejemplo, enfermos de HIV, enfermos de SIDA, deben de vacunarse. Hay que hacer una valoración de riesgo-beneficio, pero deben de vacunarse. Vamos a ver el caso de las embarazadas. Aquí hay muchísimo miedo, mucha confusión y mucha información falsa. Vale, estamos hablando de estudios que ya se tienen y estudios ya importantes que se tienen sobre todo esto. Está muy claro y muy estudiado que en embarazadas el riesgo al contraer el COVID aumenta muchísimo más que en una persona que no esté embarazada. Vale, estamos hablando de muchísimo más riesgos de trombos, enfermedades cardíacas. Puede ser muy grave contraer la enfermedad, así que sí está indicado vacunar. Está indicado vacunar. También está demostrado que el hecho de que esa persona que esté embarazada se vacune no supone un riesgo para el feto. No supone un riesgo para el feto, o sea que está indicado vacunar. En mujeres que están dando de mamar, en la lactancia, vamos a ver, se deben de vacunar, no hay problema, no hay riesgo para el bebé, todo lo contrario, está demostrado de que esos anticuerpos que se generan con esa vacuna pasan a la leche, y los obtiene el bebé. Entonces, no solo no es negativo, sino que es muy positivo. Es muy positivo para el bebé ese paso de anticuerpos. O sea que sí deben de vacunarse. Como veis, estamos viendo un montón de casos, y en la mayoría de ellos se debe de vacunar y es muy beneficioso. Bien, en el caso de niños y adolescentes, casi todas las vacunas hablan de mayor de 16 años. No se tienen muchos datos sobre los efectos en niños y por eso no está indicado. No está indicado, entonces al final hay que hacer también una valoración de riesgo-beneficio. A medida de que se vayan obteniendo más datos y vayamos obteniendo más estudios, os iré informando sobre todo esto. Pero por ahora no se tienen muchos datos y por eso se fijan unas edades de mayores de 16 años. A ver, otro caso que hay mucha confusión e incluso hay gente que decide no vacunarse por miedo o porque se cree que va a interaccionar y le va a pasar algo. Es la gente que se ha puesto otra vacuna. Hay mucha información falsa aquí. Vamos a ver, no pasa nada. Aunque te hayas puesto una vacuna, te puedes poner otra. ¿Cuándo? Hay que esperar un plazo. Si tú te has puesto una vacuna de la que sea, hay que esperar un plazo y se ha fijado más o menos en 14 días, 2 semanas. Se esperan esas 2 semanas y uno ya puede vacunarse. Digo lo de siempre, siempre hay que valorar un riesgo-beneficio. Esa persona puede estar vacunada, puede tener una patología, puede tener no sé qué. Al final es valorar
uno con el médico, no uno con sí mismo y decido, no sé, tengo cita para vacunarme, decido no vacunarme porque no me da la gana y porque tengo miedo. No, no. Hablamos con nuestro médico, que es el que entiende y nos va a explicar bien si debemos o no debemos vacunarnos. Y la mayoría de las veces debemos vacunarnos. Se puede vacunar uno aunque se haya puesto una vacuna. ¿Vale? O todo lo contrario, nos hemos puesto la vacuna del COVID y, no sé, tenemos que ponernos otra vacuna porque nos ha pasado algo, no sé, porque nos hemos hecho una herida y tenemos que poner la del tétanos, o nos ha mordido un perro y tenemos que ponernos la de la rabia. También se espera un plazo de tiempo y se puede vacunar, ¿vale? Siempre consultando con nuestro médico, que hará una valoración de riesgo-beneficio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? De todos los casos que hemos visto, y hemos visto casos de trasplantados, de un montón de tipos de alergias, de un montón de patologías, incluso en tratamientos con cáncer, hemos hablado de que pueden vacunarse. Lo hemos restringido solo a casos de alergias muy graves, con casos de anafilaxia, pero anafilaxia no a cualquier cosa, sino a algún componente demostrado de alguna vacuna. Incluso en esos casos pueden vacunarse con otro tipo de vacunas. Así que prácticamente en todos los casos uno se puede vacunar. Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Lo que está pasando, y ya lo vimos en el vídeo anterior, es que cada vez hay más variantes, pero variantes combinadas, que es el caso de la India. Es una variante combinada de varias mutaciones, y son más graves, y a medida que haya más casos, hay más posibilidad de que haya nuevas mutaciones. La única forma que tenemos de frenar esto es vacunando, porque una persona vacunada es una mutación menos, que tengamos claro eso. Si una persona se vacuna, el virus no prolifera en su cuerpo y no puede vacunar, y no puede mutar ese virus, ¿vale? Vale. Y una persona vacunada es un montón de vidas salvadas, porque tengamos en cuenta que una persona tiene en su casa varios miembros de su familia. Si un miembro de la familia se contagia, puede contagiar a los demás. Los demás tienen sus estudios, su trabajo. Estamos hablando de que una persona podría contagiar en unos días a 50.000. Y de esos 50.000 va a haber muchos muertos. Y la única posibilidad que tenemos ahora, en el momento actual, para frenarlo, porque no podemos esperar días. No podemos esperar. Porque cuanto más esperemos, más mutaciones van a aparecer. ¿Ok? Entonces, la única posibilidad que tenemos de frenar esto es con las vacunas que tenemos actuales. Es verdad, y ya lo vimos en el vídeo anterior, que hay muchas vacunas que se están estudiando y la segunda generación de vacunas será muy buena. Pero no podemos esperar a esa segunda generación. Tenemos que vacunarnos con lo que tenemos ahora. Para frenar esto lo antes posible y que no muera nadie más, o muera la menor gente posible. Tenemos que concienciarnos de todo esto y quitarnos el miedo, que las vacunas van a salvar muchas vidas. Estoy viendo muchos casos de gente que tiene miedo y decide no ir a la cita de su vacuna. Eso está provocando muertes. Tenemos que meternos eso en la cabeza. Hay que vacunarse, aunque tengamos patologías. Nuestro médico nos va a aconsejar muy bien, y nos va a informar muy bien, y ya hemos visto que en la mayoría de los casos se puede uno vacunar. Y si no se puede vacunar porque tenemos una alergia a un componente de una vacuna, hay otras vacunas que sí podremos ponernos. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí, dar un like si os ha gustado el vídeo, y suscribiros y darle a la campanita para que os informen de nuevos vídeos y podamos aprender mucho. ¿Vale? ¡Adiós!